Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Peláez Malagón, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en un programa de psicología. El día de hoy voy a hacer la sustentación del paso 4 del trabajo de estadística. Bueno, empezamos acá con la caracterización de variables cualitativas y la tabla de frecuencia. La variable que yo escogí fue tipo de violencia. Bueno, aquí en la tabla podemos ver que la categoría de las variables son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, negligencia y abandono. En la otra casilla tenemos frecuencia absoluta, que en este caso es como el total de los casos de cada una de las violencias. Aquí en violencia física identificamos 110 casos, violencia psicológica 85, violencia sexual 75, negligencia y abandono 70. Bueno, en la siguiente casilla encontramos la frecuencia relativa. Estas operaciones, pues para dar con este resultado, lo que se hizo fue coger 110, que fue el total de casos, dividido por 340, que fue en general todos los casos para todos los casos y los tipos de violencia para esta investigación. Entonces el resultado de eso dio 0,32. Así con cada uno de estos, con la violencia psicológica, violencia sexual y negligencia y abandono. Después tenemos la frecuencia porcentual. Aquí para dar con este resultado simplemente pues se cogió el 0,32 y se multiplicó por el 100%, que aquí en este caso por ejemplo vemos en la violencia física que fue el 32%. Y así igual para cada uno de los tipos de violencia. En total pues da un 100%. Bueno, en la interpretación para esto es que la violencia más frecuente en el Tolima entre 2021 y 2024 fue la física con un 32%, seguida de la psicológica con un 25%, la negligencia del abandono y así como la violencia sexual también son significativos, mostrando que no se trata de un fenómeno homogéneo, sino multifacético, ya que se vio diferentes tipos de violencia. Bueno, sigamos con los diagramas. Primero encontramos aquí el diagrama circular. Aquí lo que se hizo fue pues específicamente identificar el porcentaje de cada uno de los tipos de violencia. Acá tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, negligencia y abandono. La interpretación para esto fue la siguiente. Resalta que de uno de cada tres casos corresponden a violencia física, lo que confirma que este tipo de agresión sigue siendo el patrón dominante en la región, ya que pues la violencia física, como se puede ver, tiene un 32%, es la más alta. Bueno, seguimos con el diagrama de barras. En este, pues, claramente se ven los porcentajes de cada uno de los tipos de violencia: 32%, 25%, 22% y 20%. En la interpretación, pues, es la siguiente. Muestra que la violencia física es la más reportada con el 32% de los casos, seguida por la violencia psicológica con el 25%, la violencia sexual 22%, la negligencia del abandono 22%, que también tiene un peso muy significativo, la verdad. Bueno, en la moda, pues nos dimos de cuenta que aquí la moda fue la violencia física con 110 casos, con un 32%. Este resultado indica que la violencia física es la forma más común de agresión en el Tolima, lo cual se observa claramente en los gráficos, que la barra más alta y el sector más grande del círculo. Ese fue la moda, la violencia física. Bueno, en la tabla de contingencia pues teníamos que escoger dos variables cualitativas. Las que yo elegí fue parentesco del agresor por género de la víctima. Entonces, lo que hicimos acá pues fue, aquí están todos los parentescos, y tenemos en los géneros que fue femenino y masculino. Aquí logramos identificar en cuántos casos habían por parte del padre, de la madre, del novio, del primo, bueno, de todos, tanto femenino como masculino. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el femenino que encontramos que por parte de la madre fue 76 casos, o sea que
el parentesco del agresor fue la madre en el femenino. Y por ejemplo, aquí en el masculino también encontramos que la madre tiene 87 casos. Entonces es un peso significativo. Y así con cada uno de los parentescos y en el área femenino y masculino, en el género, perdón. En la interpretación para esto logramos pues identificar que la madre y el padre son los principales agresores de las víctimas femeninas y masculinas, así como pudimos ver en la tabla. Y también identificamos que las víctimas femeninas también podemos observar que el novio es un agresor más, o sea, no solamente la madre y el padre, sino que aquí en el novio podemos ver que hay 28 casos, o sea, siempre es alto. Y pues así termina ya la sustentación para esta actividad. Muchas gracias.